cederle nuestra palabra a la ponente. Por hoy les voy a estar compartiendo parte de lo que he estado realizando en mi doctorado. Es un estudio comparativo que se realizó para determinar qué funcionaba mejor, si las redes neuronales o los análisis de datos para poder predecir el tamaño del liposoma en un micromezclador que se produjo dentro de nuestro grupo de investigación. Nosotros vamos a tener más organizada esta presentación de esta forma, vamos a tener la introducción, vamos a definir algunos conceptos como qué es un liposoma, para qué se utiliza, cómo se forma, qué es un micromezclador, cuáles micromezcladores existen para formar estos liposomas, partes de inteligencia artificial para poder desarrollar el modelo de predicción, lo que es el mezclador que hemos realizado en el grupo de investigación, lo que se utilizó para realizar tanto los lípidos, la síntesis de los liposomas, el diseño de la red neuronal y por último ya los resultados que están comparando ambos modelos y las conclusiones. Como introducción vamos a empezar a ver qué es un liposoma. Un liposoma es una nanopartícula. Esta nanopartícula se le puede conocer como vesícula y está compuesta por una parte de una película de lípidos o fosfolípidos, que es lo que podemos estar viendo en amarillo, ¿ok? Tiene una región, en esta región amarilla se le conoce como región liposoluble, porque puedes disolver grasas en ellos, y en la película azul se le conoce como región hidrosoluble porque puedes disolver cualquier cosa en agua. Entonces tenemos dos regiones, una donde podemos disolver cosas de grasa y otras donde se pueden disolver cosas en agua. Ahora, ¿para qué me sirve? Ok, generamos liposomas, ¿para qué podemos utilizarlo? Los liposomas actualmente están siendo utilizados en muchas ramas industriales, como la medicina o la industria farmacéutica es una de ellas. Te permite encapsular proteínas, RNA, algunos otros componentes como moléculas de medicamentos radioactivos, y lo que va a funcionar es como si fuese un pequeño capullo, ¿ok? Adentro va a llevar el medicamento y afuera va a estar protegido por esta membranita de lípidos. Dependiendo del tamaño, como nosotros tenemos diferentes capas en la piel, diferentes formas, estas células son más grandes o son más chiquitas y van a estar permitiendo el paso de ellas. Como pueden ver en la primera figura, esta es una célula, es la capa de piel, ¿ok? Los liposomas más grandes se quedan en la primera capa, pero conforme vas disminuyendo el tamaño, estos pueden empezar a permear más y más abajo. Entonces, aquí podemos ver algo importante. Es muy importante el tamaño del liposoma para poder obtener o para poder atacar la parte que nosotros deseamos del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra célula tiene una capa lipídica muy parecida a la que tiene el liposoma. Entonces, cuando se topa con una de ellas, lo que hace es juntarse y empezarse a abrir. Como se ve en la figura de al lado, lo que lleva encapsulado el liposoma es lo que va a empezar a permear dentro de mi célula. Entonces, así puedo hacer transfecciones, así puedo agarrar y poner radiofármacos que estén atacando directamente a las células cancerígenas sin estar dañando otras partes de mi cuerpo. Entonces, es muy importante estos liposomas. No solamente se utilizan en esto, también se utilizan, por ejemplo, en la industria cosmética, y hay muchas cremas que llevan la tecnología liposómica. ¿Por qué? Porque te permite permear o pasar por las capas de la piel y empezar a atacar la subdermis sin necesidad de algún tratamiento más complejo, y puedes ver mejores resultados porque a las células se le está agregando directamente el compuesto que necesitamos, por ejemplo, vitamina C o algunas cosas. Hay cremas que tienen jalea real encapsulada dentro del liposoma y cositas así. Ahora, ¿cómo se forma? Uno puede formar liposoma hasta en una taza de café. Tú lo que necesitas es un cambio de polaridad en la mezcla. Entonces tú necesitas hacer una mezcla, en este caso con un solvente que sería etanol con los lípidos y agua. Lo mezclas y lo vas a generar. ¿Qué es lo que pasa? Como podemos ver en la figura 2, tenemos en el lado rojo una mezcla de lípidos, colesteroles, DHP, y conforme va cambiando la concentración, o sea,
cuando el rojo se empieza a tornar un poquito más azul, porque se empieza a hacer la difusión, lo que pasa es que estos liposomas, bueno, estos lípidos se van agrupando, se van agrupando, se van agrupando y empiezan a generar estas obleas. Esas obleas, conforme la concentración, el cambio de polaridad se va ocurriendo, se empiezan a cerrar. Hasta que hay un cambio súbito de polaridad, se vuelven una esfera. Y es así cuando cierran. Entonces, ¿qué estamos encapsulando nosotros en el liposoma? Estamos capturando el líquido en donde lo estamos disolviendo y tendríamos la parte de lípidos que estamos generando la biocapa. Están clasificados de acuerdo a su tamaño. Entonces, aquellos que están entre 20 y 100 nanómetros se conocen como sub, aquellos que están entre 100 y 1000 como loop. Hay unos que tienen más capas, no solamente es una bicapa, sino que pueden tener 4 o 5 capas que se le pueden poner como MLV, que también se les conoce como micelas, lo pueden reconocer así. Está el multivesicular vesicle, que tienes, digamos que un liposoma grande afuera y tienes varios liposomas de diferentes tamaños adentro. Y por último está el GV, que es mayor a 1000, que es literalmente un liposoma gigante. Hay diferentes métodos de fabricación para estos liposomas. Está el de inyección, el de capa delgada, la hidratación de capa delgada, la de detergentes o de calor o fase reversa, pero también está la de microfluidos. Cada una tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, si podemos checar, al menos el cálculo comparativo que tenemos aquí está comparando qué tamaño está produciendo, qué tan simple es el proceso, el tamaño del PDI, si se puede controlar o no el tamaño del liposoma. Ahora, aquí mencionamos un nuevo concepto. ¿Qué es PDI? El PDI se le conoce al índice de polidispersión, que básicamente es qué tantos tamaños tengo en una población. Una población monodispersa es aquella que tiene moléculas o partículas del mismo tamaño y separadas prácticamente a la misma distancia. Entre más grande sea el valor del PDI, se vuelve polidisperso, que quiere decir que tienes poblaciones de diferentes tamaños a diferentes distancias, entonces eso nos va a generar inestabilidad en nuestra mezcla. Para valores menores a 0.1, consideramos que esa mezcla es polidispersa y va a tener mejor estabilidad. ¿A qué me refiero con mejor estabilidad? Quiere decir que se va a mantener siempre en su tamaño, las partículas no se van a juntar unas con otras, entonces puedes almacenarlo y si lo vuelves a usar en 6 meses, debería tener las mismas características. En cambio, una mezcla polidispersa no te va a presentar esto. Va a cambiar sus características porque al tener diferentes distancias, al ser partículas más grandes con partículas más pequeñas, se van a poder absorber unas entre otras. Entonces, en este caso, para los liposomas buscamos que sean mezclas con PDI menor a 0.1, alias mezclas monodispersas. En el caso de el tamaño, el control de temperatura, perdón, el control del tamaño del liposoma, lo importante aquí es que solamente tenemos 3 técnicas que me permiten controlar ese tamaño. Las otras técnicas requieren un proceso más. Generan liposomas, así como si nosotros estuviésemos generando liposomas en una taza de café, pero lo que ellos hacen es pasarlo por un proceso de extrusión o pasarlo por un filtro. Así que nada más permite el tamaño del liposoma que necesitan para la aplicación. Algunos otros lo sonidifican para poder hacer que el liposoma grande que se formó se empiece a hacer más pequeño y obtener el tamaño que nosotros necesitamos para, no sé, la crema o quizás para el fármaco en donde se van a utilizar. Entonces, de esos 3 que nos permiten tener un control y poder generar ya el liposoma del tamaño que deseo, el que muestra mejor o mayor simplicidad al producirlo son aquellos que están producidos en canales microfluídicos. Entonces,
Si nos vamos a la tabla, estamos observando que la microfluídica nos está ofreciendo una muy buena alternativa porque es un modelo simple. Nos ofrece tamaño o control del tamaño del liposoma, es de bajo costo, se trabaja bajo temperatura y me produce ambos tamaños de liposomas que es de interés. ¿Ok? O sea, hay estudios que demuestran que liposomas alrededor de 150 nanómetros te sirven muy bien para atacar el cáncer en el hígado. También las de 52 nanómetros se utiliza también mucho en la parte de farmacéutica y cosmética. Entonces, por eso nada más estamos interesados en aquellos métodos que me permitan tener liposomas de tamaño pequeño o reducido. El único defecto que aquí está manejando bueno, son dos defectos los que tienen los micromezcladores o la microfluídica. Uno es que todavía no se utiliza para la producción en masa y la otra es que todavía tiene residuos. ¿Qué quiere decir? Resulta que cuando nosotros hacemos la mezcla, sí está el agua, pero también está un solvente. Ese solvente puede ser el etanol, puede ser isopropil, y no lo podemos inyectar al cuerpo como tal. Entonces, ese residuo, ese líquido en el que quedan flotando los liposomas, debe ser retirado para después poderlo utilizar. La ventaja de la microfluídica es que podrían agregar una fase o podemos trabajar en agregarle a ese chip algo más para poderlo filtrar o para poder quitar ese residuo y ahora sí obtener los liposomas meramente listos para poderse trabajar en una nueva aplicación. Hay varios tipos de micromezcladores que ya producen liposomas, en los rangos que estamos en interés, ¿ok? La diferencia entre cada uno de ellos va a ser el índice de polidispersión, el tamaño que puede producir o el rango del tamaño. Y nosotros aquí también investigamos si cuentan con modelos de predicción. ¿A qué nos referimos con esto de contar con modelos de predicción? Después de hacer algunos estudios tanto experimentales como revisión teórica, nos damos cuenta que el tamaño del liposoma depende directamente del flujo de entrada del agua y del flujo de entrada de la mezcla de lípidos. Entonces, si nosotros podemos encontrar la relación entre uno y otro, vamos a poder determinar el tamaño final del liposoma. Hay algunos micromezcladores, como en el caso del Strayer Herbon Micromixer, que es el que tiene como triangulitos en la base, que no es solamente bidimensional, en este caso, que ya cuenta con un modelo de data análisis o de análisis de datos que te permite sacar esa relación entre, nosotros conocemos FR y TFR, que es el flow rate ratio y el total flow ratio, que es la relación que hay entre los flujos de entrada de ambos compuestos para poder determinar el tamaño del liposoma. Sin embargo, si se dan cuenta, lo que es el microfluida, el flujo continuo o el MHF, que es otro micromezclador que se está utilizando, no cuentan todavía con este estilo de modelos. ¿Podemos brincar, por favor? Hay algunas variaciones, o sea, si se dan cuenta, volvamos a repetir el SHM y el SHM, aquí la diferencia es que a pesar de que tienen los mismos principios, se le agregó una curvatura, un radio en cada uno de sus desplantes para facilitar el micromezclado o el cambio de polaridad y generar, en este caso, liposomas más pequeños, que va de 20 a 80 nanómetros, cuando el primero nos estaba reportando de 40 a 400 nanómetros. El BFF es mucho más alto que el MHF y también nos está permitiendo mover el tamaño del liposoma. Todos estos no tienen un modelo reportado todavía. Por último, encontramos uno que está basado en tecnología en 3D, es un modelo en 3D, son varios canales que se van inyectando, tiene un muy buen índice de polidispersión, está en 0.04, o sea, es monodisperso, tiene valores entre 53 y 72 nanómetros, pero tampoco está contando con un modelo de predicción del tamaño del liposoma. Y por último está el
micromezclador que nosotros estamos realizando como grupo de investigación, que es el PDM. El PDM no solamente está contando ya con un modelo de predicción basado en análisis de datos. Este modelo se realizó a través de Surface Response y actualmente también cuenta ya con un estudio para realizarlo a través de inteligencia artificial. Nosotros, ¿qué estamos utilizando de la interferencia artificial? En la inteligencia artificial lo que estamos utilizando es a través de redes neuronales. Basamos nuestro estudio en redes neuronales que nos permiten ajustar los datos a una línea. En este caso solamente requerimos 2 capas en lugar de 3 o más capas escondidas. La primera capa que se tiene, que son meramente los datos de entrada. Después vienen los pesos que se van a estar ponderando por cada una de las entradas. Y luego viene ya el nodo de la primera red escondida, ¿ok? O de la primera capa escondida, donde va a ser la sumatoria de estos pesos que multiplican a las entradas más las vías. Una función de activación entra y luego tenemos la capa de salida. Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de estos? Básicamente tenemos una serie de matrices, que es lo que vamos a estar trabajando. Estas matrices van a determinarse con las entradas que nosotros tenemos. Ahora, para poder entrenarla vamos a requerir una base de datos. Lo más importante aquí para poder obtener un buen modelo es que nuestra base de datos sea una base que sea representativa a mi sistema, que no esté cayendo en overflow. Tengo muchos datos, pero pocos experimentos o pocos modelos. Entonces necesitamos encontrar una base de datos balanceada que me permita entrenar y obtener los resultados que necesitamos. Se van a asignar los pesos, se van a calcular cada uno de ellos y cada nodo para posteriormente ya tener la ecuación final de mi red y poder obtener así el valor que yo estoy proponiendo al meterle mis 2 entradas. En las redes neuronales estamos trabajando con 2 conceptos, lo que son los inputs y lo que son las targets. Con input sería todos los valores que yo con lo que voy a entrenar o con lo que voy a validar también mi red. Y los targets es el valor de la entrada que yo quise, a dónde quiero llegar. ¿Cuál sería mi valor meta para llegar? Entonces, eso es lo que se le está entrenando, con lo que le está poniendo la red neuronal para que pueda funcionar. Ahora sí, hablemos un poco del PDM. El PDM es básicamente un dispositivo que cabe en un portaobjetos de laboratorio. Está compuesto por 2 inlets, como lo pueden ver en el esquemático, en el layout. Cada inlet es de 1 milímetro y en ellos tienen cierta estructura con círculos. Estos círculos o estas estructuras, la parte más angosta es de 40 micrómetros y la más ancha es de 300 micrómetros. Entonces, un pelito es alrededor de 100 micrómetros, así que lo más ancho de este canal equivale a 3 cabellos, ¿ok? Y como les mencionaba, este micromezclador ya cuenta con un modelo de análisis de datos hecho por Surface Response. Y lo que podemos ver en la gráfica es el ajuste que se hizo a través de una ecuación de segundo orden. Si se dan cuenta, la ecuación de segundo orden no tiene el FR por TFR, o sea, no tiene los valores que van multiplicados entre sí, y esto tiene que ver a que no son significantes probabilísticamente. Entonces, se reduce un poco más y nada más cuenta con el FR al cuadrado, el FR normal, el TFR normal, el valor del ajuste y los demás términos, a pesar de que o no importantes probabilísticamente. No solamente tiene un modelo para poder predecir el tamaño del liposoma, sino que también cuenta con un modelo basado en la misma técnica de análisis de datos, pero para predecir el PDI.
Ahí pueden ver también la ecuación. Ahora, ¿en qué consistió nuestro proceso? Fue reproducir el mezclador que se había probado antes para poder generar diferentes experimentos y obtener la base de datos. ¿Cómo se produjo esto? Esto se produjo a través de fotolitografía para hacer el máster. ¿Y en qué consiste la fotolitografía? En este caso nosotros tenemos un sustrato al cual se le agregó SU8. Después de agregarle el SU8, se mete un equipo de spin coater, que es lo que hace es girar la oblea. ¿Para qué? Para que todo el SU8, que es una película fotorresistiva, ¿qué quiere decir esto? Que es un material que cuando recibe luz UV, en este caso, se vuelve duro. Entonces, lo que hace es como si pusieran silicón, le pongo silicón o a mi oblea de silicio o a un vidrio, lo pongo a girar. El hacerlo girar hace que la película quede delgada y uniforme, lo más uniforme posible. Después de que ya esté uniforme y que ya garanticé que tiene el espesor que yo quiero, lo voy a poner en el hot plate. Se pone en el hot plate para un horneado de preexposición. Ya después de esto y verificando que no haya ninguna rugosidad, se pasa a exponer en luz UV, pero le vamos a colocar una máscara, le vamos a poner una película, por ejemplo, de acetato con negro, donde no quiero que le caiga luz UV, porque no quiero que se ponga duro el SU8, y le voy a poner también la forma que necesito hacer en la parte transparente para que la luz UV penetre por ahí y me haga duro el material, el SU8. Por eso insisto que es una película fotorresistiva o fotosensible, mejor dicho, fotosensible porque es sensible a los cambios de la luz. Ya después de que se expuso, ya después de que se solidificó, digámoslo así, el SU8 en las partes que yo quiero, se vuelve a poner en el hot plate para poder eliminar el exceso de solventes que tiene, fijar bien o que realmente cure o se ponga duro el SU8 y después viene la parte de revelado. Esto se hace con un revelador especial propio para el SU8. Se va mezclando finamente o suavemente para que no podamos romper las estructuras que son muy delgadas y posteriormente ya el molde se obtiene, se lava con isopropanol, se seca con gas nitrógeno para que quede lo más limpio posible y obtener así el molde. Ya después de haber hecho el molde viene la parte de las réplicas. Con este molde podemos hacer N cantidad de dispositivos, entonces siempre y cuando se pueda cuidar o le den un buen trato, lo pueden estar reutilizando sin ningún problema. Los dispositivos fueron hechos de PDMS. El PDMS es un tipo silicón que tiene cierto grado de flexibilidad y se puede curar a través de temperatura o solamente que si lo dejan solo tarda un poco más. ¿En qué consiste este proceso de réplica? Haz tu máster a la oblea de silicio que acabamos de generar, se le pone el PDMS, ¿ok? El PDMS al vertirlo, lo que va a generar son algunas burbujas, así que se recomienda dejarlo en la bomba de vacío para que salgan por completo las burbujas o dejarlo reposar por un tiempo considerable, unas 4 o 5 horas, para que ya se vea completamente transparente. Lo importante de aquí, de sacarle las burbujas o de verificar que el PDMS no tenga aire, es una, que no me vaya a obstruir ninguna de las estructuras que estoy realizando, y la otra es la visibilidad, que me permita ver a través de él sin que se vea opaco o no pueda observar la estructura de la parte interna. Ya que aseguramos que no tiene burbujas, se pasa otra vez a la parte del curado, se calienta a 120 grados por unos 15 minutos y queda duro. Entonces, habíamos empezado con algo líquido como silicón frío, pero al pasarlo ya a la parte del curado, se vuelve duro y al tenerlo duro, lo despegamos del molde. Al despegarlo del molde, lo cortamos a la forma que nosotros queramos para poderlo colocar y le vamos a quitar las entradas y las salidas.
para que nos permita poder colocarle los diferentes reactantes que podamos utilizar en este experimento. Posteriormente, tanto el portaobjetos donde se va a pegar como el PDMS es sometido a un tratamiento de plasma cleaner, que es un tratamiento de plasma de oxígeno, que lo que va a hacer es alterar la primera capita de nuestro PDMS y del cristal, y cuando los juntas, cuando se tratan de reacomodar los atomitos que acabas de alterar con el plasma, van a quedar entrelazados, así que va a quedar completamente sellado herméticamente. Y al final se obtiene ya el micromezclador. Entonces, volvemos a repetir, este micromezclador en especial tiene un tamaño un poco menor a lo que es un portaobjetos. Después de eso necesitamos generar la mezcla de lípidos. Nosotros estuvimos trabajando con DMPC, con colesterol y DHP en una concentración al inicio de 20 micromolar y posteriormente se diluyó a 5 micromolar. El proceso es muy parecido al proceso que utilizan para generar las capas delgadas del liposoma, que consiste en agarrar, diluir los lípidos que tenemos en un solvente, que puede ser cloroformo en este caso. Después de diluirlos a la concentración que se quiere, se colocó una relación de 5 de MPC, 4 de colesterol y una de DHP. Aquí cada uno tiene partes que me permiten que mi liposoma se comporte de una forma específica. Esta configuración de lípidos puede cambiar sin ningún problema, pero tendrían que checar a dónde quieren que se absorbe el lípido, cómo quiere que se comporte. Aquí lo importante es el colesterol. El colesterol en sí lo que nos está ayudando es mantener mi estructura unida. El colesterol lo que hace es que funciona como una gomita, como pegamentito entre uno y el otro estilo de lípido. Ya que tienen la mezcla de 5,4,1 a 20 milimolar, lo ponen en el desicador. ¿Para qué? Para que el cloroformo se evapore y generan la película delgada de lípidos que se van a utilizar. Ya esa película delgada se le agrega el etanol, se revuelve, se calienta para verificar que esté completamente disueltos los lípidos en el etanol, y posteriormente se pone 3 minutos al vórtex para garantizar el mezclado. Este es el setup que se utilizó para fabricar los liposomas. Si se dan cuenta, es algo bastante sencillo. Son 2 bombas de jeringa conectados al dispositivo y posteriormente un balde de recolección. Está en un hot plate porque se trabajó a temperatura de 70 grados centígrados, que es una temperatura cercana al punto de ebullición del etanol, pero esto nos garantiza que los lípidos con los que estamos trabajando estén completamente disueltos y puedan manejar un buen índice de polidispersión al final. Ahí viene lo que se desarrolló, que se creó de nuevo. Lo que estamos creando es justamente una red neuronal que está basada en 2 entradas, que estamos hablando del valor de FR, que es justamente la relación o la fracción que hay entre la fase acuosa y la del solvente con lípidos, y el TFR, que es la suma de estos, la suma de la fase acuosa, de la velocidad de la fase acuosa, con la suma de la velocidad del solvente con los lípidos. Se realizó la capa oculta con 10 neuronas y el target que se utilizó fue el tamaño del liposoma que se deseaba. Para poder generar la base de datos previamente, también se utilizó un modelo ya publicado y ya investigado por el grupo de investigación. Se utilizó el CCR. El CCR es básicamente un círculo donde tenemos los máximos, los mínimos y puntos intermedios para poderse realizar. Según esta técnica de análisis de datos, son los puntos más representativos de nuestro sistema.
Así que no necesitamos probarlos en otros para poderlo identificar. Aquí algo es importante, porque no solamente se utilizó la técnica, sino que se unió con cuestiones experimentales para ver cuál era la presión máxima que podía aguantar mi dispositivo. Para poder determinar si mi modelo era el adecuado, si había sido entrenado o si estaba convencida con lo que se estaba realizando, se realizó el siguiente mapa de flujo que se utilizó para MATLAB. Básicamente se agarró, se importaron los datos de entrada, así como los datos de salida o los targets, se seleccionó el tipo de red neuronal que íbamos a utilizar, que era básicamente se le llama FitNet, al menos en MATLAB así lo están conociendo. Luego se determinaron quiénes iban a hacer los inputs, quiénes iban a hacer el target. Se seleccionó qué porcentaje del total de datos que estoy introduciendo va a ser tomado para la validación, para el entrenamiento y para la prueba de que está funcionando el sistema. Se selecciona la estructura de la red neuronal, que en este caso sería la cantidad de neuronas que se utilizaron para poder determinar si el modelo es bueno o malo, y se procede a entrenar la red. Después de ahí, lo que te arroja es el coeficiente de regresión. Si el coeficiente de regresión nos vamos igual a cuestiones estadísticas, en este caso te pregunta, oye, R cuadrada es cercano a 1. Si R cuadrado es cercano a 1, quiere decir que tu modelo se está ajustando perfectamente a todos los datos que tú tienes. Entonces, puede predecir los datos de forma muy, muy cercana. Pero si tu R cuadrada es muy pequeña, entonces realmente no es representativa los datos que tú tienes. Te empieza a entrenar, te ven los parámetros que te ofrece la red neuronal y preguntas, ¿realmente estoy satisfecha con ese índice de regresión o con ese coeficiente de regresión? Sabes que sí, hasta ahí detengo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hacen cuando están reentrenando una red neuronal? Lo que pasa es que de los 60 datos, si pusieron que el 45% iba a ser el training, va a seleccionar 45% de tus datos. Vamos a tomarlo como si fuesen 100, entonces serían 45 datos se van a utilizar para la parte de entrenamiento, pero esos se escogieron de forma aleatoria. Cuando ustedes vuelven a reentrenar la red, esos 45 tengan 100% de seguridad que no son los mismos datos que van a utilizar para entrenar la red. Entonces, de los 100 que tenían, vuelven a juntar de forma aleatoria otro grupo de datos y vuelven a hacer todas las ecuaciones que vimos al inicio, y es por eso que el coeficiente va cambiando y va cambiando y va cambiando, hasta que encuentre un grupo de datos que favorezca al modelo. Ya que tienen estos parámetros puestos, ya que vieron que el modelo se ajusta más a los datos con los que se les puso, se guarda el programa y se finaliza. ¿Qué obtuvimos? Obtuvimos nosotros como mejor índice encontrado un índice de R total de 0.97, para el training de 0.98, para validación de 0.97 y para la prueba de 0.95. ¿Qué utilizamos? Utilizamos 75% para el training, el 15% de los datos fueron utilizados para validación y el otro 15% fue utilizado para la prueba. ¿Ok? Obtuvimos valores de MSE, que es el Mean Square Error, o sea, el error cuadrático medio, alrededor de 156, que fue el más pequeño que hubo, y 328, que fue el más grande. Que se justifica uno con otro, ¿por qué? Porque recuerden que el testing tiene menos datos para poderlo checar, mientras que el training tiene más datos para poder hacer estos comparaciones, obtener los resultados. Ahora bien, ya teniendo los valores obtenidos, tenemos que compararlo con el modelo que ya hicimos. El modelo que ya existía, el modelo que se estuvo trabajando por análisis de datos, te daba una R de 0.88.
En cambio, el de análisis de datos te está ofreciendo, no, el de inteligencia artificial o de redes neuronales te está ofreciendo un punto 97. Entonces estás agregándole 10% más de accuracy en el sistema. Pero no solamente eso. Este sistema se volvió a implementar, estos modelos se implementaron físicamente, se obtuvieron o se seleccionaron 5 valores de FR y de TFR para poder validar si realmente podía predecir el tamaño del liposoma. Entonces se utilizaron los FR y el TFR y vimos cuál era el valor proyectado conforme el modelo de data analysis y el valor proyectado conforme el modelo de inteligencia artificial. Nos dimos a la tarea, se repitió el mismo proceso, se utilizó el mismo micromezclador, las mismas condiciones de operación, con las mismas concentraciones, y lo que se obtuvo fue que el modelo basado en inteligencia artificial o de redes neuronales nos está manejando un error de 0.057, mientras el que está basado en data analysis es de 373.44. Cabe aclarar que insisto que los puntos fueron tomados de forma aleatoria, no fue intencional. Así que aquí también queda demostrado que sí es mucho más preciso el sistema o el modelo a través de redes neuronales, y esto tiene mucho que ver que las redes neuronales se están comportando muy bien cuando se trata de procesos que no son lineales, que no se ajustan a ninguna de las curvas, ya sea una exponencial o una logarítmica. Entonces, al final de esto, podemos concluir que el micromezclador ahora cuente ya con un proceso, con un sistema o un método que me permita predecir el tamaño del liposoma con redes neuronales, va a hacer que sea mucho más preciso que cualquier otro micromezclador que tenga un modelo basado en análisis de datos. Ya como conclusión, uno es que el uso de redes neuronales para la predicción del tamaño del liposoma es mucho mejor. Eso es lo que acabamos de decir, quedan bastante claros. Algo que es importante saber aquí es ¿para qué me interesa tener estos modelos de predicción? Imagínense si ustedes como laboratorio quieren empezar a utilizar micromezcladores en su laboratorio y de repente dicen, ¿sabes qué? Quiero correr un experimento de tanto y tanto de tanto valor de FR y tanto valor de TFR, ¿ya? Porque quiero un liposoma de 100 nanómetros. Lo corren y resultó que no, que el liposoma salió de 350. Y van a tener que estar jugando a prueba y error hasta que encuentren el valor que relaciona el FR y el TFR y obtengan el valor del liposoma adecuado. Si ustedes ya tienen modelos de predicción, lo que va a hacer es que ya no vas a tener que hacer todo el experimento, ir a la caracterización, meterlo en el DLS para poder determinar el índice de polidispersión o el tamaño de la partícula, sino lo que vas a hacer es meterte a tu computadora, ponerle tu valor de FR, tu valor de TFR y que te diga, ¿sabes qué? Te va a salir un liposoma de 130. Y dices, no me sirve. Ok, le cambio el valor y le vuelvo a cambiar el valor y pueden obtener los valores mucho más fácil sin necesidad de hacer todo este proceso. Para eso queremos modelos de predicción. Y la otra es que a partir de aquí el objetivo es generar un modelo universal. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, esta red neuronal es muy sencilla. Nada más tiene 2 entradas y una salida. Pero se puede generalizar y podríamos ponerle a qué temperatura se está haciendo el experimento, se le puede poner el tipo de lípidos que está siendo utilizado, la geometría que se está usando, el tipo de micromezclador que se está utilizando, la altura de ese micromezclador. Entonces podemos agregarle muchísimos más datos de entrada en el proceso para que tengamos una red neuronal que cuando tú le pongas todas las características sepas qué es lo que está pasando y empezar a limitar o borrar esa línea que hay entre el lab on the chip, o sea, y el chip on the lab, o sea, que nuestro pequeño dispositivo o nuestro pequeño chipcito sea autosuficiente y se pueda utilizar ya en forma industrial.
Entonces, este es el objetivo final de empezar a atacar no solamente la fabricación y crear nanopartículas, sino que algo importante que debe de tener la nanotecnología es de todos los datos que están adquiriendo, de todas las cosas que están adquiriendo, poder generar un análisis de datos, empezar a trabajar con ellos para poder facilitar que la tecnología que se está creando pueda empezar a difundirse en el mundo industrial y no quede solamente en el laboratorio. Y si no me equivoco, por mi parte es todo. ¿Tienen alguna duda?